Vamos a hablar hoy acerca de la depresión y el desaliento. Pero antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Hay depresiones que son depresiones endógenas. Estas depresiones endógenas se deben a problemas biológicos. Es una enfermedad. Si la depresión es endógena, tiene que atenderla un médico, porque estamos ante una enfermedad. Quiere decir que no voy a hablar de esos problemas que son problemas médicos. El Señor Jesucristo dijo que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y damos gracias a Dios porque dentro de la medicina hay una línea que es la psiquiatría, que de ninguna manera hay que demonizarla como hacen algunos, porque hay problemas de depresión que no son curables sino a través de la medicina. Es decir, que yo no voy a hablar para aquellos que tienen una depresión endógena, que necesitan justamente que el médico actúe allí porque es un problema biológico. Y entonces, el Dios de toda misericordia nos ha dado su palabra para cuando los problemas son espirituales como este, pero también nos ha dado la medicina para solucionar los problemas que son médicos. Hecha esta aclaración, entonces entramos a hablar, sí, acerca de la depresión y el desaliento. Los voy a invitar a que leamos en el Salmo 77, Salmo 77. El Salmo 77. Vamos a leer de este salmo los primeros 15 versículos. Dice así la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, y con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y José. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Hace unos meses un episodio interesante conmovió a la ciudad de Buenos Aires, trágico pero interesante. Una mujer, 33 años, abogada, sin ningún problema económico, elegantemente vestida, ingresó a uno de los hoteles del centro de la ciudad que tiene un restaurante en la terraza, en la parte superior. Esta mujer se sentó, desayunó, el hotel tiene 23 pisos, y cuando terminó de desayunar se acercó a la baranda y se arrojó al vacío. El episodio tomó estado público porque cayó sobre un taxi que estaba allí parado. El taxista alcanzó a salir porque si no hubiera muerto aplastado por la velocidad que traía el cuerpo. Y bueno, a los pocos momentos la mujer murió. Quedó la incógnita, ¿qué le pasaba a esta mujer? No tenía problemas económicos,
no tenía problemas sentimentales, tenía una carrera, tenía una profesión, y era algo como inexplicable que esta mujer se hubiera suicidado. Y la única explicación finalmente que se dio es que había caído en el desánimo, que estaba deprimida, que estaba desesperanzada y que tomó una actitud final para su vida, justamente en relación a todo este panorama negro que ella misma se había pintado. Tengo un amigo con el que tomamos café todas las semanas. Nos sentamos a tomar café y conversar sobre las cosas que están pasando. Tuvimos que suspender hablar de los temas de la realidad nacional nuestra, porque hablaba, se enardecía y terminaba con una depresión tremenda. Así que un día le dije, si nos reunimos para conversar, conversemos de otra cosa, pero no conversemos de esto, porque veo que usted analiza, compara, sufre y se deprime, que no puede superar en ese momento el desánimo de la situación que vive. Hay muchos motivos para desanimarse y hay muchos motivos para deprimirse. La pérdida del trabajo, por ejemplo, es hoy en América Latina uno de los motivos. La enfermedad de un familiar, la situación económica, personal, la situación social que se está viviendo. Y por eso me detengo para hablar en este salmo que es el Salmo de Asaf. Si usted leyó al principio hay una nota que dice Salmo de Asaf. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién es este Asaf que aparece ahí? Asaf era un hombre dedicado al servicio de Dios. Era alguien a quien el rey David había colocado en la reorganización del culto en Israel para que dirigiera toda la alabanza. Cuando entró por primera vez el arca de Dios a Jerusalén, en ese día de fiesta donde se establecieron en la gran capital, Asaf fue el encargado de dirigir la alabanza de todo el pueblo. Era un hombre capaz para hacerlo y era un hombre que dejó 12 salmos escritos que llevan como título Salmo de Asaf. Y esos salmos son muy interesantes porque Asaf hace poesía con profundo contenido espiritual. Es decir, el poema trae en sí mismo un planteo espiritual y una respuesta. Y uno puede conocer el alma de este hombre y lo que pasaba en el alma de este hombre, porque está hablando de su experiencia, pero en todos los salmos donde él plantea una problemática, inmediatamente dice cómo salió de esta problemática. Así tenemos, por ejemplo, el Salmo 73 y tenemos también este Salmo 77. Este Salmo 77, Asaf nos habla de la depresión, de que está en un estado de desaliento, de desánimo, de depresión. Y no se avergüenza que un hombre de fe que esté en el ministerio esté pasando justamente un momento de melancolía, un momento difícil. Asaf está deprimido y nos cuenta su depresión. Es decir, no es uno de esos triunfalistas de la fe a los que estamos tan acostumbrados a veces dentro de la literatura barata evangélica que circula por allí, donde parecería que un cristiano nunca entra en crisis, nunca entra en un estado de desaliento, nunca entra en depresión, nunca entra en angustia. Y bueno, lógicamente que hay muchos que dicen que practican la fe cristiana y entran en un estado de alienación tal que viven ajenos a la realidad. Y cuando se vive ajeno a la realidad, no es extraño que se crea que todas estas cosas se superan fácilmente. La fe no es una alienación, la fe es vivir la realidad, y es vivir la realidad de la vida. La fe no tiene que sacarnos de la realidad, la fe tiene que darnos lucidez para entender mejor la realidad. La fe tiene que iluminar la realidad en la que vivimos. Y cuando la fe llega a nuestro corazón y miramos nuestra realidad, indudablemente resentimos el impacto de la realidad. Y muchas veces no podemos estar siempre en una actitud de jolgorio permanente espiritual. Jesús, cuando se acercó a la ciudad de Jerusalén, viendo la ciudad, lloró sobre ella. En la realidad de esa ciudad pecadora, el futuro de esa ciudad, el camino que había tomado, había conmovido profundamente su corazón y él lloró frente a eso.
Y esto nos marca justamente la dimensión de la humanidad de Jesucristo, la dimensión de su humanidad que pasa por todas las experiencias humanas. Él llega al momento de la cruz y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Nos está hablando de una persona que está viviendo todas las experiencias humanas y es el Hijo de Dios encarnado. Quiere decir que nosotros no podemos eludir las experiencias humanas y dentro de las experiencias humanas aparecen justamente circunstancias que nos pueden llevar a situaciones como la que nos cuenta en este momento Asaf. Cuando hace la descripción desde el versículo 3 en adelante, Asaf nos muestra todas las características de una persona deprimida. Él dice en el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, pero me quejaba y desmayaba mi espíritu. Más adelante va a decir que no podía pegar los ojos, que estaba quejado por el insomnio, que pensaba y no dormía, que hacía introspección, se metía para adentro. Fíjese que estas son las características de todo el que entra en estado de desánimo, de desaliento, que siente como si las fuerzas se le fueran, como si se mete en la cama pero no quiere salir de la cama, le gustaría no tener que levantarse a la mañana, cuando escucha el despertador siente que es una condena. Bueno, el despertador es siempre una condena, ¿no? Dejémoslo ahí esto, hagamos un paréntesis, ¿eh? Pero siente que no se puede levantar. Hay algo que lo retiene allí. Y dice, pero en la noche no pegaba los ojos. Es decir, la cabeza trabajaba, estaba quejado por el insomnio, pensaba y no dormía, cavilaba y no dormía. Y cuando hace la introspección, dice, pensaba en Dios y me conmovía, porque es un hombre que cree, es un hombre que tiene fe, no ha dejado de creer de ninguna manera, sin embargo comienza a preguntarse cosas que son impropias en ese momento. Él se pregunta, ¿el Señor me habrá abandonado para siempre? Él se pregunta, ¿que ya no tendrá misericordia de mí? ¿Sus promesas no se cumplirán? ¿Solo puedo esperar la ira de Dios? Es decir, se está planteando problemas espirituales profundos. Y yo quisiera mirar en este momento a Asaf, en ese instante que él nos pinta, y hacer dos cosas. En primer lugar, agradecerle a Asaf porque ha dejado este salmo. Porque ¿quién no ha estado alguna vez en esta situación? Y cuando él deja este salmo, y uno ve que es un hombre de fe, que está dirigiendo la alabanza, y que él cuenta esto que le está pasando, uno siente que la fe siempre se encarna en hombres, en personas que tienen dimensión humana, que no están por sobre la humanidad. Y uno descubre que las experiencias que uno pasa muchas veces en la vida no eran ajenas y no son ajenas a un siervo de Dios como Asaf. Y doy gracias a Dios porque lo dejó escrito allí. Pero además, doy gracias a Dios porque realmente Asaf no solamente relata lo que es una depresión mucho antes que los psicólogos y los médicos tipificaran el asunto, nos dice qué era lo que sentía realmente, sino que además nos dice que su teología, su forma de concebir a Dios, empezó a entrar en crisis, porque empezó a pensar que Dios lo había abandonado para siempre. Me está diciendo que no solamente es un problema de desaliento, de yo no aguanto más, de no puedo ya con esta situación, sino que esto le hizo hacer un planteo espiritual profundo donde cuestionó si Dios respondería a las necesidades íntimas de su vida, si Dios en alguna forma no le había soltado la mano. Ahora, él ha llegado a este estado, él ha llegado a ese momento crítico de la vida. Y entonces reacciona. Y en esa reacción comienza a narrarse en la segunda parte cuando dice, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Asaf se puso anteojos negros. Y cuando uno se pone anteojos negros, todo lo ve negro. Todo lo ve negro. Es decir, que el color del cristal con que yo miro la realidad es lo que colorea también esa realidad.
Y entonces él iba a llegar a la oscuridad total y se detiene y dice, enfermedad mía es esta. Es decir, yo no estoy bien, yo estoy enfermo, algo me está pasando. Pero este no es un asunto de Dios, ni es un asunto de la realidad, ni es un asunto de la sociedad. Esta es una enfermedad que tengo yo. La primera reacción es mirarse para adentro y decir, ¿no será que tengo puestos los anteojos negros? En el mes de febrero me operé de cataratas. Una catarata en el ojo derecho. Así que cuando salí y vuelvo a la primer curación, le digo, doctor, el problema es que cuando estoy en la luz, me deslumbra la luz. Y me dice, bueno, usted tuvo, es como si hubiera tenido, dice, el cristalino empañado durante todo este tiempo. Ahora, usted la saca y la luz lo hiere. Entonces póngase anteojos oscuros cuando hay sol. Ahora, yo no acostumbraba a usar anteojos oscuros, pero me tuve que poner los anteojos oscuros cuando había sol. Y un día entro a la iglesia y digo, pero qué oscuro que está esto, ¿qué pasa que no encienden las luces? Resulta que lo que pasa es que yo tenía los anteojos oscuros puestos, no era que estaba oscuro, pero veía todo oscuro, veía todo oscuro. Cuando uno tiene anteojos negros, ve todas las cosas oscuras. Y lo que le había pasado justamente a Asaph era eso. Flaubert, el que escribió Madame Bovary, aquella famosa novela, dice, una manera de vencer el desaliento podría estar en algo tan sencillo como en cambiar la perspectiva de dónde se ven las cosas. Fíjese que no estamos hablando de un cristiano ni de alguien que estaba en lo espiritual, estamos hablando de un novelista, un excelente novelista, pero un novelista. Pero un novelista siempre, sobre todo Flaubert, es un hombre que ha analizado profundamente el corazón del hombre y que ha analizado las reacciones. Madame Bovary es un estudio, es un análisis de un personaje donde logra llegar hasta lo profundo de él, de ella, ¿no? Fíjense que es tan profunda que Mario Vargas Llosa escribe un comentario, un análisis de este libro, en La orgía perpetua, que es un libro maravilloso donde analiza a Flaubert y su obra. Es uno de los mejores estudios literarios que se ha hecho sobre esto, y él habla de este personaje tan bien descrito. Quiere decir que Flaubert llegaba al fondo del corazón humano. Él sabía cómo funcionaba el alma, no sabía arreglarla, pero sabía cómo funcionaba el alma. Y él está diciendo, yo creo que el desaliento, la frase de él es, una manera de vencer el desaliento podría estar en algo tan sencillo como en cambiar la perspectiva de cómo se ven las cosas. Asaph se da cuenta que el camino que tomó es un camino enfermizo y que las consecuencias, y que es consecuencia de una enfermedad que está sufriendo su alma, que en ese momento él está enfocando mal. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que tiene Asaph? Él va a marcar algunas cosas que son las características de su enfermedad. En primer lugar, Asaph se dejó llevar por la autocompasión. Se dejó llevar por la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Es mirarse a sí mismo y tener lástima de sí mismo. Esto es estar enfermo. Es estar enfermo. Mirarse a sí mismo con autocompasión. No mirarse como realmente uno es entrar en el terreno de la enfermedad. Asaph entró en el terreno de la autocompasión. Empezó a compadecerse de sí mismo. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar con la historia de Gedeón. Gedeón es un hombre que es llamado por Dios en una situación muy especial. Ustedes seguramente la conocerán. Dios lo convoca para encabezar una lucha. Su pueblo está pasando por un mal momento y Dios le dice que él ha sido llamado para salvar a Israel. ¿Cuál es la respuesta que da Gedeón en ese momento? ¿Qué es lo que Gedeón le contesta a Dios? ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Ahora, ¿qué tiene que ver que la familia sea pobre y él sea el menor de la casa de su padre en ese momento? Salió la vena de la autocompasión. Pobrecito yo, ¿qué voy a hacer?
Y lo que le pasó a Asaf fue esto, que tuvo autocompasión. Pobre yo que estoy en esta situación. La autocompasión es una enfermedad. Y es una enfermedad espiritual. Y es una enfermedad que rechazó el Señor Jesucristo en forma dramática. Cuando Él fue encarado por Pedro, el primer día que Él habló sobre la cruz, la primera vez que Él habló sobre la cruz, Pedro lo encaró. Y lo encaró aparte y lo llamó. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, nunca tal te acontezca. ¿Qué le está pidiendo? Que Él se compadezca de sí mismo. Que Él tenga compasión de sí mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vete de mí, Satanás. La autocompasión es una acción de Satanás sobre nuestra vida. Cuando yo me miro al espejo y empiezo a decir, pobrecito yo, allí Satanás me está escribiendo el libreto. No es un libreto mío, es algo que Satanás pone en mi corazón. Hay que tener cuidado porque muchas veces incentivamos el desaliento, incentivamos la depresión simplemente porque tenemos autocompasión, porque nos autocompadecemos, porque nos compadecemos de nosotros mismos. Asaf se compadecía del mismo. Cuando Gedeón le dijo a Dios, pero yo soy una familia pobre y soy el menor de mi casa, el Señor lo sacudió y le dijo, ¿no te envío yo? Como diciendo, terminemos con esto. No vamos a dar vuelta ahora en la compasión que te tienes a ti mismo. Miras para adelante, avanzas o te quedas acá parado autocompadeciéndote. Lo primero que aparece en Asaf es justamente que él salta de esta autocompasión, que él salta de esta situación enfermiza, que se da cuenta que no tiene por qué compadecerse de sí mismo, no tiene por qué compadecerse. La segunda cosa es que él ha dado rienda suelta a la loca de la casa. La loca de la casa es la imaginación. La imaginación es la loca de la casa. La imaginación es maravillosa. Es un don de Dios que nos permite crear. Nos permite crear mundos. Nosotros leemos la Biblia e imaginamos. De niño, no había llegado la televisión todavía a Buenos Aires. Los jóvenes estarán pensando que soy algo así como un dinosaurio, pero hubo un momento en el mundo en que no había televisión. No había llegado y teníamos la radio. La radio es fascinante. Me acuerdo que todos los días a las 5:15 de la tarde, había un programa de 15 minutos que se llamaba Sandokan. Era la historia de Sandokan, el Sandokan de Salgari. Y por supuesto que yo hace 40 años que trabajo en radio y uno sabe cómo se maneja la radio. La radio es magia, es pura magia, es pura magia. Es poner un ruido y que la gente con su imaginación cree. Y yo veía la cerrada espesura de la selva mientras que lo escuchaba, los barcos con sus velas al viento, las cimitarras, los elefantes atravesando la espesura, todo eso pasaba por mi imaginación. Es que la imaginación es importante en la vida. Fíjese, un estimulante y la gente imagina. Tenemos el programa Tierra Firme, que sale, en este momento está saliendo en más de 500 emisoras en todo el mundo de habla hispana. Y a veces hacemos presentaciones públicas. Hemos hecho presentaciones públicas, por ejemplo, en Uruguay, a gente que escucha el programa. Lo hacemos en un teatro, porque se reúne es tanta la gente que se reúne que necesitamos un teatro. Así que cuando el telón se abre y yo aparezco, la gente se desilusiona. Porque dice, yo pensaba que usted era rubio, que tenía 30 años, que un montón de cosas así. No. La voz los engañó, porque la voz no envejece, la voz los engañó. Pero se han forjado todo, entonces ahora cuando nos presentamos lo primero que digo es, lamento desilusionarlos, yo soy Salvador de Lutri. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente tiene ese don que Dios nos ha dado, de imaginarnos. Pero yo la califiqué al principio con esto que no es una creación mía, que es lo que dicen los literatos, la califiqué como la loca de la casa. ¿Por qué?
Porque así como la imaginación es maravillosa para crear mundos, también la imaginación nos puede descontrolarse y hacernos entrar en pozos de oscuridad, me lleva por caminos de temor, me muestra todo lo negro y peligroso. Asaf perdió el control de su imaginación, perdió el control de la imaginación, y su imaginación empezó a volar. Y llegamos al desaliento y llegamos a la depresión, cuando nos empezamos a autocompadecer y la imaginación empieza a volar, y empieza a volar desbocadamente, ya no la dominamos, y entonces imaginamos, y como tenemos puesto anteojos negros, todo lo que imaginamos es negro. Y entonces aparece un fenómeno de retroalimentación. Estoy desalentado, veo todo negro, el futuro es todo negro, por lo tanto tengo que desalentarme más. Y desalentarme más y entro en un círculo vicioso de desaliento. Y esto es muy típico del latino, muy típica, esta forma de pensar y de vivir es muy típica nuestra. El latino tiene una propensión especial a todo esto y sobre todo a descontrolar la imaginación hasta transformarla en enfermiza. Es indudable que el latino tiene una imaginación superlativa. Usted lee, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y usted se asombra de esa imaginación desbordada realmente. En cada página lo asombra la imaginación. Y cuando usted termina el libro dice, esto solamente se podía haber escrito en América Latina, en ningún otro lado, porque tenemos una imaginación desbordante. Y por eso hacemos los grandes desastres que hacemos, también los latinoamericanos, como la guerra de las Malvinas y todas esas cosas, porque tenemos una imaginación desbordante, pero no la controlamos. No la controlamos. Y esto es lo que le pasaba a Asaf, se descontrolaba totalmente. Y entonces todo eso lo lleva a conjeturar sin fundamento. Conjetura sin fundamento. Asaf es un hombre que tiene que conocer a Dios, porque ¿dónde está parado? Está parado en el lugar de la alabanza, está parado en el lugar donde tiene que llevar al pueblo a la adoración. Es el que escribe salmos. Pero comienza a conjeturar. Y las conjeturas son tremendas. Porque él empieza a conjeturar, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado perpetuamente sus promesas? Un hombre que conoce a Dios, que conoce verdaderamente a Dios, ¿puede hacerse esta pregunta? Tiene que estar en un estado de crisis para hacerla. Y tiene que apartarse de lo que sabe para crear una teología totalmente diferente. La Torá. Él conocía la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Esa era su herramienta de todos los días. En aquel tiempo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eran la herramienta de aquel que manejaba la alabanza. Dice el libro de Deuteronomio, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese, solamente con leer eso, con recordar eso, él no hubiera hecho la mitad de las preguntas que hizo. ¿Por qué se hace todas estas preguntas? Porque se está inventando una teología especial, una teología para él, la teología abandónica, la teología de Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado, Dios ya no me tiene de la mano. Él ha tomado elementos subjetivos y armó su teología, no los elementos objetivos. Para armar una teología, para saber lo que Dios quiere de mí, yo tengo que ir objetivamente a la palabra de Dios, allí está escrito. Pero cuando yo voy a la subjetividad, lo que yo me imagino que Dios quiere, ahí invento entonces una personalidad de Dios que se corresponde con el estado emocional en que yo estoy. Y como él está en un estado de depresión, se está imaginando un Dios que lo abandonó, un Dios que lo dejó, un Dios que lo desechó, un Dios que no quiere bendecir su vida, un Dios que está mirando para otro lado, y eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Es el Dios de la imaginación de Asaf. Ahora, está hablando un siervo de Dios, y me está contando que a él le pasó eso. Qué importante que es. Él está admitiendo que uno puede tener estos momentos, que la mente puede desviarse hacia estos extremos. Y él llega a ver su propia debilidad en medio de todo esto. Y esto yo lo he visto muchas veces. Pastor, siento que el Señor me abandonó.
¿O no habré cometido el pecado imperdonable? Son preguntas que se escuchan. Han olvidado y han borrado de su mente aquello que dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Son promesas, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero la persona que viene y pregunta: siento que el Señor me ha abandonado, pastor, no habré cometido el pecado imperdonable, está inventándose una teología, está inventándose algo para vivir dentro de eso. Y eso lo inventa desde su depresión, lo inventa desde su desaliento, está creando algo. No es lo que Dios dice. Simplemente con reflexionar sobre lo que sabe de la Biblia, sobre lo que ha aprendido de la Biblia, no diría esas barbaridades. Pero lo está diciendo. Asaf tiene anteojos negros, todo lo ve oscuro. Ahora tiene que sacarse los anteojos negros. Pero no cambia los anteojos negros por los anteojos rosa. Porque hay que tener cuidado de no usar anteojos negros, pero tampoco usar anteojos rosa. No es que Asaf está aquí pesimista y entonces se convierte en un optimista. El que tiene anteojos negros cae en el pesimismo. El que tiene anteojos rosa cae en el optimismo. Y yo le voy a recordar una frase de Chesterton. Chesterton dice: un optimista es un imbécil, pero feliz. Y un pesimista es un imbécil, pero desgraciado. Mira la definición. Tanto el optimista como el pesimista son actitudes que si no están fundamentadas en la realidad, forman parte, lo dice Chesterton, no lo digo yo, dice, forman parte de la imbecilidad humana. Quiere decir que él define, usted no puede estar ni en un lado ni en el otro, no se ponga los anteojos negros, pero no se los haga y se ponga los anteojos rosas. Es decir, vea con claridad, vea con lentes naturales, vea lo que está pasando. Y esto es lo que tenemos que buscar en nuestra vida espiritual, ser realistas, mirar las cosas como son, no caer en falsos misticismos, pero no caer tampoco en depresiones. Ver todo negro o todo rosa es no ver con claridad. Y lo que el cristiano tiene que ver en la vida es ver con claridad. ¿Y cómo hace Asaf? Asaf empieza a analizar la realidad basándose en la experiencia de lo que la Escritura le ha enseñado. Él dice: me acordaré de las obras del Señor, haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Es decir, voy a buscar en la historia, en lo que conozco, en eso que yo he leído, en lo que dice la palabra de Dios, voy a buscar aquellas cosas que me hablan de Dios, voy a recomponer la teología que se me descompuso. Voy a empezar a mirar a Dios como realmente es. Entonces voy a ir y voy a buscar y voy a contestar las preguntas, no de acuerdo a lo que dice mi imaginación, no de acuerdo a donde se inclina mi corazón, sino me voy a preguntar cómo actúa Dios. Y voy a leer, voy a buscar. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuál es su poder? ¿Cuáles sus promesas? Él está direccionando el pensamiento. Mis hermanos, cada vez que abrimos la Escritura, estamos direccionando el pensamiento en la dirección en que Dios quiere que pensemos. Porque estamos acercándonos a la revelación de Dios, la palabra viviente de Dios. Y cuando yo llego a la palabra viviente de Dios, me estoy enfrentando con la palabra viva. Esa palabra viva orienta mi pensamiento. Él dice: voy a recordar todo eso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue la obra de Dios? ¿En qué forma trató Dios a su pueblo? Voy a mirar quién es el Dios en el que estoy creyendo. Direcciona el pensamiento y direcciona el pensamiento para no divagar. Usted sabe lo que es divagar, ¿no es cierto? Es vagar con el pensamiento por cualquier lado. Los argentinos tenemos la manía de los cafés, sentarnos en el café a tomar café con un amigo. Esto es casi una religión, diríamos, una religión pagana, pero religión al fin. Entonces usted se encuentra con 2 o 3 amigos tomando café y pasa por allí y le dice: ¿qué están haciendo? Acá estamos filosofando. No, no están filosofando, están divagando, que es distinto. Una cosa es filosofar y otra cosa es divagar.
Fíjese que Platón, que es uno de los padres de la filosofía occidental, en la puerta de la academia había colocado un cartel que decía: nadie entre que no sepa geometría. A usted dice, ¿y para qué quiero la geometría si voy a estudiar filosofía? Es que en la geometría se trabaja con abstractos y se necesita el pensamiento lógico. Entonces él sabía que si la persona no sabía manejarse con abstractos, con cosas abstractas, porque usted en la geometría habla del punto, la línea, el punto y la línea no existen. Cuando usted define el punto, ¿no? Es una entelequia el punto, y lo mismo la línea. No existen. Y usted tiene que aprender a razonar sobre eso. Razonar sobre eso. Entonces hace una propuesta y razona. Entonces él dice, él pone esto porque piensa. La geometría da rigor al pensamiento, rigor lógico. Y si quiere filosofar, tiene que tener rigor lógico. ¿Por qué? Porque si no tiene rigor lógico, empieza a divagar. Divaga, el pensamiento va por cualquier lado. Entonces, si queremos entrar con rigor lógico a conocer a Dios, entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Allí está escrito. No tengo que dejar que mi mente divague de un lado para otro. Tengo que centrarme en eso. Tengo que seguir ese camino. Asaf sale de la divagación. Ya se fue el tiempo, pero ustedes aguanten. Sale del subjetivismo, deja de conjeturar, mira hacia el pasado y se concreta en los hechos. Y comienza a ver las maravillas de Dios, comienza a ver el amor de Dios, comienza a ver la fidelidad de Dios. Lo que vemos cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué empezamos a ver? El amor de Dios. Vemos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Es decir, Dios no se engaña con respecto a lo que yo soy. Yo me puedo engañar con respecto a lo que yo soy. Mi esposa se puede engañar con respecto a lo que yo soy, aunque no se engaña, ¿eh? Le aseguro que no. Ustedes se pueden engañar, pero Dios no se va a engañar nunca. Dios no se va a engañar nunca. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos polvo. Es decir, sabe que el hombre está hecho del polvo de la tierra, que está hecho de algo que viene de abajo. Entonces yo puedo hablar de tener mucho vuelo místico, ¿no? Pero Dios dice, no, pero siempre es un hombre de carne y hueso, y eso es polvo. Él sabe quiénes somos, sabe quiénes somos. Es decir, cuando yo me acerco a Dios, Él sabe perfectamente qué es lo que me pasa a mí. Y todo cambia en la vida de Asaf. Y todo cambia en ese momento en que casi sin darse cuenta, ha hecho la transición. Es decir, ha salido del pozo de la desesperanza, del desaliento, del desánimo, de la depresión, y ha pasado al otro lado. Y lo ha hecho simplemente con una mirada profunda, sincera, directamente hacia Dios. Este salmo lo que enseña es que hay muchas cosas que pueden desalentarnos, pero que no hay motivo para estar desalentado. Parece una paradoja, pero no es una paradoja, piénselo. Este salmo lo que nos enseña es que podemos desalentarnos, pero que no hay motivo para que estemos desalentados. Si analizamos las cosas correctamente, no hay motivo para que a un cristiano esté desalentado, porque nosotros tenemos un recurso que es el recurso de la fe. El asunto es poder ver la presencia de Dios y conocer qué encierra el corazón de Dios. Y esa es la labor nuestra. Llegar a percibir la presencia de Dios y conocer lo que encierra el corazón de Dios. Alguien dijo sabiamente, lamento no poder mencionar quién fue, dijo, Dios decide lo que vamos a pasar, pero nosotros decidimos cómo lo vamos a pasar. ¿Se da cuenta? Dios decide lo que vamos a pasar, Él plantea la circunstancia, pero yo decido cómo lo voy a pasar. Es decir, yo elijo el estilo en que voy a usar para atravesar ese momento. Cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, está eligiendo algo él. Ahora, Dios lo va a meter en el valle de sombra de muerte y él elige tomarse de la mano de Dios. Esta es la elección.
y no va a temer mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es la elección personal. Ahora, yo veo a cristianos realmente que entran en el valle de sombra de muerte, porque todos tenemos que atravesar un valle de sombra de muerte, donde la muerte aparece como una sombra allí, y se toman de la mano de Dios y lo atraviesan. Y veo otros que están desesperados y se ponen a llorar y se meten para adentro. Pues la circunstancia la puso Dios y tú eliges cómo la vas a atravesar. Asaf se da cuenta que él tiene que atravesar la circunstancia tomado de la mano de Dios y que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso y que Dios es amor. Y cuando piensa en todas estas cosas, bueno, puede ser que todas las circunstancias nos desalienten, pero hay motivos para permanecer en el aliento, en lo positivo en la vida, para desechar el desaliento. Cada uno elige su camino emocional, cada uno lo elige. Y frente a las dificultades, cada uno lo elige y sabe cómo darle lugar a la fe. En el fondo de nuestra casa hay un jardín grande con un árbol, un alcanfor, que lo plantaron nuestros hijos y que hoy tiene un tronco que 4 personas no lo pueden abrazar. Lo plantamos cuando nuestros hijos, lo plantó Celia cuando nuestros hijos eran chiquitos, muy chiquitos. Es uno de los pocos lugares ahí en la ciudad donde llegan pájaros de todo tipo. Y es un jardín no muy grande, es pequeño, pero allí están. Y entre otras cosas, llegan picaflores. Todos los días a las 10 de la mañana, frente a mi oficina, cruza un picaflor, es como si tuviera el horario puesto, ¿eh? Cruza el picaflor allí, liba y se va. A las 10 de la mañana yo suspendo, miro y está siempre él dando vueltas por allí. Un día un picaflor se equivocó y se metió dentro de la casa. Ahora la casa tiene un techo muy alto con vigas de madera y a la altura normal están las ventanas. Él entró por la ventana y subió. Y nosotros decíamos, acá se va a morir, acá tiene problemas, hay que hacerlo salir. Y entonces buscábamos la forma de hacerlo salir, pero cada vez que nos acercábamos, él volaba cada vez más alto, se iba arriba. Y notábamos que iba perdiendo fuerzas, perdía realmente fuerzas, que iba a caer exhausto o muerto, pero estaba haciendo eso. Ahora fíjese, él estaba en una situación difícil. Nosotros buscábamos el bien de él. Pero él no se daba cuenta que buscábamos el bien. Y él nos miraba como agresores. Y yo cuando vi eso, digo, bueno, eso es a veces lo que nos pasa con Dios. Nos metemos en una situación que es difícil. A veces Dios nos abrió la puerta para que entráramos a esa situación difícil. Y después Dios está tratando de ayudarnos a salir y nosotros nos alejamos de Él en vez de acercarnos. Y Dios busca el camino. Dios busca el camino para que nos reencontremos con Él, porque Dios lo estaba buscando a Asaf. Y en ese momento lo toca en una forma como para que reaccione, lo golpea como para que reaccione. Y recuerdo que llamamos a nuestro hijo que estaba trabajando, el veterinario, y nos dijo, bueno, pongan algo rojo porque van hacia el rojo y pónganle líquido con azúcar, van a ver cómo se recupera inmediatamente. Y lo poníamos y Celia se escondía y el picaflor no salía. Y cuando Celia volvía a aparecer, se iba nuevamente para arriba. Y llama a Celia, a nuestro nieto, y dice, abuela, la silla con el coso rojo, ponela al lado de la ventana. La puso al lado de la ventana y se fue. Y creo que lo que Dios hace es eso. Dios está allí, en medio de la prueba, en medio de la necesidad. Está cuando estamos volando allí sin rumbo y creemos que todo es negro y que no vamos a poder salir. Y nosotros nos alejamos y empezamos a construir un Dios a nuestra medida. Es el Dios que me abandonó, es el Dios que quiere mi mal, es ese Dios que está ahí abajo y no me deja salir por la ventana.
y resulta que Dios está allí para ayudarme a salir. Y es en la presencia de ese Dios siempre presente, de ese Dios siempre activo, en que yo encuentro realmente la salida. Llega el momento de la angustia, y en el momento de la angustia revoloteamos, tropezamos, nos deprimimos, hasta que entendemos, como dice Asaf, hasta que me doy cuenta que el problema no es mi relación con Dios, ni que Dios me abandonó, que el problema soy yo, que es un problema mío que es un problema mío, y que el Señor siempre es nuestro ayudador, y aparece el Señor como ayudador, y es el Señor el que lo levanta. Hermano, no vas a poder eludir problemas en la vida, no vas a poder eludir dificultades, no vas a poder eludir situaciones de angustia o situaciones que desalienten, porque aparecen siempre en la vida. Como decíamos ayer, esto no es el jardín del Edén, esto es la tierra, esta es la tierra de la maldición. Y entonces tenemos que vivir la realidad de que si estamos aquí, indudablemente no vamos a poder transformar esto en un Edén. Recibiremos problemas, habrá dificultades, pero hay algo que tenemos que tener siempre presente, que yo elijo cómo atravieso esa dificultad, que yo soy el que tomo decisión frente a eso, y que si bien muchas veces el panorama es desalentador, es muy desalentador, sin embargo, no hay motivo para desalentarse. Y ustedes peruanos lo saben bien. Yo he predicado en esta iglesia, escuchando el sonido de las bombas y viendo la muerte en las calles. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Había motivos para desalentarse. Y sin embargo, aquí están. El Señor los ha puesto en esta situación. El Señor los ha librado. Esto no es obra de los políticos. Pero yo recuerdo a esta iglesia orando por eso, orando profundamente por todas esas cosas. Y había motivos para el desaliento. Y yo cuando llego al Perú ahora y veo la situación en que ustedes están ahora, siento un inmenso gozo y una inmensa alegría por todos ustedes. Porque yo sé lo que fue ese sufrimiento y sé lo que fue ese dolor. Y ahora están así. El Señor tenía algo preparado mejor para todos ustedes. Mejor. Porque el Señor siempre abre puertas, abre caminos, nos saca de donde estamos cuando clamamos a Él. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Recuerde siempre esto, el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Y si confiamos en el Señor, puede ser que la circunstancia en un momento nos desaliente, nos dé un sacudón, pero en ese momento yo reacciono y digo, sí, es verdad, todo esto parece que me desalienta, pero está el Señor y yo no puedo desalentarme si el Señor está conmigo, porque si el Señor está conmigo, siempre vamos a salir. Y el Señor, hermanos, está siempre con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, y esa promesa se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Mis hermanos, estamos mirando la grandeza de un Dios que está siempre con nosotros en toda oportunidad, en todo momento. Pongamos nuestros ojos en claridad. El Señor está con nosotros. Y esto es lo que tenemos que repetir todos los días de nuestra vida, que Él siempre está con nosotros y nos está acompañando. Agradezcamos profundamente de corazón a Dios por esta fidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. La fidelidad tremenda de Dios nos garantiza que hay salida para la depresión, para el desaliento, para el desánimo, sea cual sea la situación que estemos atravesando, porque el Señor siempre va a estar con nosotros.